Este programa es presentado por Macromercado. Hola, soy Julio, bienvenidos a esta temporada 2, episodio 11, episodio 11 de Prohibido No Probar, donde hoy te invito a que descubramos juntos una de las tortas más famosas de la pastelería internacional. En realidad su origen es Hungría, estoy hablando de la famosísima torta Dobos o Dobos, como se usa mucho decir ahora, depende si lo decís en húngaro o un poco lo castellanizás. La torta Dobos, vamos así a decirle, ¿les parece? Ustedes ya saben que desde hace tiempo venimos desarrollando este programa, esta temporada 2, como si fueran clases de pastelería. Eso me gusta aclararlo siempre, porque eso tiene que ver, la consecuencia de eso es la secuencia en la que vamos aprendiendo cada receta. La idea, por supuesto, no es solo la receta, sino también la precisión con la que hay que ejecutarlo, la paciencia que hay que tener, porque de eso se trata la pastelería, de receta, precisión y paciencia, pero también un poco la historia y el contexto, todos los por qué sí y los por qué no de la pastelería. Primero que nada, vamos a prender el horno, ¿te parece? Porque el horno tiene que estar precalentado, ahí, aquí, perfecto, en este caso a 160 grados. Te dije que íbamos a hacer torta Dobos, a mí me gusta llamarla así, en realidad Dobos no es tan sino un poquito menos en húngaro, sería Dobos como se escribe. En realidad esta torta es, el nombre es el nombre del pastelero que la creó allá en 1884. Los primeros registros de él son del siglo XIX, fines del siglo XIX, del año 1884. Él tenía una pastelería en Pest. Pest, esa región, recuerden que Budapest, esa ciudad de Hungría, se divide en un sector que es Buda, que vendría a ocupar un tercio, y los otros 2/3 son Pest. Vieron que hoy está muy de moda recorrer esas zonas, porque aparte, de hecho, se ha creado como un gran triángulo con un triángulo muy atractivo culturalmente, hablando de culturalmente en el sentido más amplio de la palabra, no solo refiriéndonos a lo que es la cultura artística, a lo que es la tradición, lo que es la historia, sino también a lo que es culinario, porque vaya si hay delicias. Me estoy refiriendo en ese triunvirato a Praga de República Checa, a Viena de Austria y a Budapest de Hungría. Te decía, 2/3 es Pest, 1/3 es Buda. En esos 2/3, este señor, Dobos, tenía una pastelería donde crea este postre en 1884. ¿Cuándo lo presenta? Lo presenta en 1885 en una exposición internacional de las que se hacían en esa época, que no se iban a imaginar quién estaba ahí. Estaba ni más ni menos que Francisco José I. ¿Que quién era? Vamos, era el gran emperador, quizás de los más conocidos, del Imperio Austrohúngaro, y su mujer era Elizabeth, ni más ni menos que Sisi la Emperatriz, que hoy está bastante de moda por una serie que hay en una de las plataformas, pero Sisi Emperatriz, por favor, las películas que ha habido, y si tenés la oportunidad de ir por ahí, no dejes de visitar. Bueno, puedes visitar su tumba, es bastante particular, te voy a decir. Está como en el sótano de una iglesia, está toda la tumba de los descendientes del Imperio Austrohúngaro, no los descendientes, sino los monarcas, de los emperadores, la familia real del Imperio Austrohúngaro está ahí abajo, es bastante particular. Pero te decía que estas ciudades, en la presentación de esta torta estaba Sisi Emperatriz y el emperador. Eso les encantó el postre, y como siempre pasa, eso termina derramando hacia abajo, derramando hacia el pueblo, como se le decía en la época, y el postre se terminó haciendo famosísimo postre que dio la vuelta al mundo, porque aparte el señor Dobos de eso también se encargó, dio la vuelta al mundo presentándolo. Tanto que años después en España lo termina probando Alfonso XIII, el famoso rey Alfonso XIII, que le fascinó y lo terminó introduciendo en España. ¿Cuál es la base del Dobos? Es un biscuit, que es un batido liviano que se hace batiendo yemas con azúcar
¿sí? A eso se le introduce en claras batidas a nieve y a eso harina envolvente y se hace capa por capa. Creo que se hornea capa por separado. ¿Por qué te cuento todo esto y te hablo antes de hacer? Porque yo no lo voy a hacer así. Voy a hacer una adaptación, porque a mí esas tortas que se hacen capas por capa, claro, porque en 1800, en fines del siglo XIX, y tenías mucho más tiempo. En 1884, cuando el señor Dobosh lo hizo, tenía todo el tiempo de la vida para hacerlo. Nosotros no tenemos ese tiempo, entonces le fui buscando una versión muy cercana, casi igual, que en el paladar ni cuenta que te vas a dar, pero que es mucho más práctica de hacer. ¿A través de qué? Sustituyo el biscuit por una plantilla gigante, otro batido liviano. ¿Viste las plantillas que haces para los niños chicos? Yo te la voy a hacer en gigante. Que dicho sea paso, también la puedes usar para el tiramisú. Ya, ¿cómo empezamos? ¿Cómo hacemos esto? Batimos. Por un lado, mira, acabo de ver una pequeña suciedad en el aspa de la batidora que hay que sacarla siempre. Empezamos batiendo. Por un lado las claras, ¿sí?, con el azúcar, y después le vamos a agregar las yemas, ¿sí? Vamos a separar bien. Esto siempre te conviene hacerlo por separado. Siempre te digo lo mismo, yo lo hago porque tengo la práctica suficiente, ¿sí? Acá voy echando primero las claras. Voy a hacer como una especie no, voy a hacer un merengue francés, ¿sí? Voy a batir estas claras primero con el azúcar y después le voy a agregar de forma envolvente o con la batidora bien baja, ¿sí?, le voy a agregar las yemas. Y recién después, cuando ese batido esté bien encrespado, bien durito, es que le voy a agregar muy suavemente la harina o el harina, se dice de las dos maneras. De esa manera, eso es ni más ni menos que la receta de las plantillas. Si yo tomase acá tengo otros 2 huevos que los partí fuera del aire, ¿sí?, porque estaba haciendo una prueba. Separo bien la yema y acá separo bien la yema. Para hacer esto siempre es bueno, para romper los huevos, siempre es bueno que los huevos estén fríos. Lavadita las manos una vez más, vamos a poner a batir esto un poco primero, las claras solas. Mientras que yo lo que hago es pesar el azúcar, ¿sí? Vamos por aquí a ver cuánto azúcar yo necesito. Yo estoy utilizando 8 yemas. Para 8 yemas yo necesito 250 gramos de azúcar. Igual ya sabes, acordate que la receta te queda. Primero el programa completo queda en YouTube. No te preocupes por eso. O sea que ahí puedes consultar y te queda, por supuesto, la receta. Pero también acordate que quedan @lastortasdejulio.ok, que es mi página personal. Y si no, también en la página del programa @prohibidonprobar. Mira, estoy en 263, eso por charlar contigo, por eso yo digo siempre que hay que prestar mucha atención en la pastelería. 248, 250. Justito tiene que ser la medida. No es lo mismo, un poco más, un poco menos. Esto ya está bastante espumado y ahí vamos a bajar un poquitín la velocidad y le agregamos lentamente para no castigar esas claras que ya están medio batidas. Y ahora sí, a toda matraca. ¿Qué necesito ahora? Harina, 250 gramos también. Como verás, no lleva nada de polvo hornear, ¿no? Vamos a poner esto acá. Porque todo el volumen, todo el aire, todo el crecimiento va a ser producto del batido. De las claras de huevo, por supuesto, y del buen batido que le estamos dando. ¿Sí? Acá estoy echando la harina, tengo que llegar a 250, a 250, 244, 250 justo, opa, 250 justo. Muy bien, me encanta hacer ese pequeño juego, a mí me divierte, es parte un poco de la diversión que uno tiene en la cocina, que a veces, aunque a uno le guste, se torna un poco densa. Te decía, el biscuit se baten las yemas con el azúcar, por otro lado las claras solas se unen y después la harina. Y ahí haces capas bien finitas, ¿sí? Y lo vas a rellenar.
Eso así es la receta original. Yo la voy a hacer distinta, la voy a hacer con una plantilla para poder hacer la torta entera, porque con el biscuit entero no queda tan bien. Y después la corto bien finita. ¿En qué consiste la torta Dobosh? En una cantidad de capas de vainilla bien finitas y va relleno de crema de manteca al chocolate. Sí. ¿Te acordás la famosa crema de manteca? Vamos a agregarle ya un poco de vainilla, un poco, no te excedas, porque el exceso de vainilla hace que quede con sabor metálico. A mí me gusta, se lo podrías agregar al batido, a mí me gusta agregárselo a las yemas, da igual, todo se mezcla ahí después. Te decía, va relleno de crema, de manteca, de chocolate. ¿Sí? Y arriba es la famosa torta que queda como un molino acaramelado. Por eso también se hizo tan famosa esta torta, por el tema de la crema de manteca. ¿Sí? Ahora te digo por qué. Asadera, desmontable, ya sabes, estas para mí son las más prácticas, mucho más que las de gancho. ¿Tá? Lo pongo acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enmantecar la base y agregar harina. ¿Cómo tiene que estar la manteca cuando enmantecas? Fría. La manteca siempre fría a la hora de enmantecar una asadera. ¿Sí? Porque eso va a hacer que cuando yo eche el batido no se corra, no lo haga correr el peso de toda esa masa y además que no se disuelva rápidamente en el horno y forme como una especie de fritanga ahí abajo pegado a la masa. Me lavo bien las manos para poder seguirlas usando, porque el enmantecar con las manos obviamente te ensucia las manos. Pero la verdad, cuando cocinas mucho te das cuenta cuánto más práctico es enmantecar con las manos que mantecar con un papelito o con una servilleta. Esas son cosas muy prácticas de decir, muy fácil de decir además, pero la verdad que en términos prácticos las manos son ideales para eso. Un poco de harina y vamos a, si ustedes recuerden, vamos así a esparcirla, porque esto es lo que lo vuelve antiadherente, ¿no? Ahora ves que ahí quedó justito. El sobrante de esta harina lo desperdicio. Esto ya está hecho bien, un merengue. Esto básicamente es un merengue francés. Así despacito le voy a agregar las yemas. Lo bajo porque yo le estoy incorporando, mira, queda ahí un poco de vainilla. ¿Por qué lo bajo? Porque yo le estoy incorporando materia grasa, entonces ese batido se va a caer. Si yo a esa caída le agrego batido a toda fuerza, lo voy a hacer caer más rápido todavía. Ahora simplemente me queda incorporarle lentamente, esto ya está, me queda incorporarle lentamente, aquí. No hagas esto, tac, 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 no golpees acá, porque entonces bajas el batido, golpea acá que lo tenés vacío. Son pequeños detalles que hacen del producto final un producto de alta calidad. Acá vamos a volcar, ¿sí? Y me queda solo sumarle la harina. Te decía, primero voy a mezclar un poquito porque si bien las yemas se integran con la batidora, no se integran del todo porque están a una velocidad muy baja. Entonces yo tengo que ayudar ahora un poquitito con la paleta, pero siempre de forma envolvente. Tómamelo de arriba, esto del centro hacia afuera, del centro hacia afuera, del centro hacia afuera. ¿Se ve ahí? Se ve del centro hacia afuera. Ese es el famoso envolvente que ves que va tomando un colorcito más amarillito, más beige. Esos que se están integrando bien las yemas. Esta torta Dobosh, que no dejan de ser muchas capas de biscuit unidas por crema de manteca de chocolate, fue muy exitosa. Primero por lo rica que era, después porque era bastante novedosa, porque en esa época, en estos países, se usaban tortas con mucho firulete, con mucha cosa, con mucho trabajo, y acá tenía algunos ingredientes y poco más. Pero además, el hecho de tener crema de manteca hace que la torta dure mucho más, se conserva mucho más. Esa es una de las grandes ventajas de la crema de manteca. E inclusive puede mantenerse muy bien algunos días sin heladera. Eso, vaya si será importante hoy, imagínate lo que sería en finales del siglo XIX. Porque como te contaba hoy, recordá que esta receta, esto tiene que ser integrado con
cuidado. Recordá que esta receta data del año 1884 y fue presentada en 1885 en una exposición internacional donde asistía Francisco José, emperador del Imperio Austrohúngaro, y su esposa Sisi, la emperatriz. Voy acomodando y mando a este horno precalentado a 160 grados. Alguna gente me ha preguntado, ¿el horno arriba y abajo? Solo el horno arriba y abajo. Sí, el horno arriba y abajo. Y si no tenés horno eléctrico, la forma de mantener la temperatura es dejar un poquitito abierta la puerta. Después yo siempre hago esto, tic, 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 tic. Esto es una manía, obviamente. Y amigos, nos vamos a ir al corte ahora, pero después seguimos haciendo esta famosísima torta Dobos, un clásico de la pastelería húngara. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Amigos, ya estoy acá. ¿Qué estoy haciendo? Te dije que iba a ir rellena. La torta Dobosh se rellena de crema de manteca de chocolate. ¿Sí? ¿Te acordás? La famosa crema. Uy, muchos estarán diciendo, uy, las calorías que tiene la crema de manteca. Sí, un montón. Ahora el dulce de lechero tiene menos, ¿eh? La famosa crema de manteca, tan querida por unos y tan odiadas por otros. Pero te soy honesto, a mí no es una cosa que me encante, pero cuando está bien hecha, qué rica es la crema de manteca, y más la crema de manteca de chocolate. ¿Qué estoy haciendo? Trozando bien el chocolate, porque yo necesito que este chocolate se derrita. Lo voy a derretir en el microondas. Acordate que siempre que derritas chocolate en el microondas lo tenés que hacer a la mitad de la potencia, porque de esa manera evitas que el chocolate se queme. Si lo haces al máximo de la potencia del micro, por supuesto que lo que vas a hacer es quemar el chocolate, y la verdad que el chocolate, una vez quemado, no tenés forma de recuperarlo. Esto lo volcamos en el bols con las manos nomás, triquiti. Sí, mandamos para acá. Sí. Y listo el tema, ahora sí lo mando. Vas a ver por qué empiezo. Ahora en un ratito te vas a dar cuenta por qué yo empiezo por acá. Yo te lo voy a adelantar, pero lo vas a entender después. ¿Sabes por qué? Porque yo lo que necesito es que este chocolate esté derretido. Para la hora que yo lo use, este chocolate tiene que estar derretido, pero no caliente. ¿Se entiende? Tiene que estar derretido, pero no caliente. Y ya te lo adelanto, igual lo vas a entender después, pero te lo voy adelantando. ¿Por qué derretido pero no caliente? Porque yo lo voy a tirar sobre una mezcla que contiene manteca. Y si estuviera muy caliente, lo que haría es como volverme la manteca muy líquida, lo cual sería un verdadero desastre. Esto en el microondas, acordate, a la mitad de la potencia. Pronto, ya quedó, ya lo puse. ¿Qué tengo que hacer ahora? Esto es una plantilla que yo ya hice. Esto es lo mismo que las plantillas de los bebés. ¿Tá? Lo mismo. La plantilla de los bebés, agarrás esta mezcla y le pasás manga. Acá lo haces enterita. ¿Por qué te sirve esto? ¿Por qué no haces un bizcochuelo, por ejemplo? Porque esto tiene la miga un poquito más apretada, es como más durita, más compacta. Entonces te sirve mejor para esto. Lo mismo pasa con el biscuit. Por eso se hace con biscuit esta receta. ¿Sí? Yo no la hago porque, te insisto, se hace con biscuit y haciendo todas las capas por separada. Entonces todo bien, pero ¿te imaginas horneándolas? Creo que la receta original lleva 11 capas. Imagínate haciendo los 11 horneados. Vos que tenés una cocina común como tenemos todos, es verdaderamente un aburrimiento. ¿Querés hacerlo un día para divertirte? Hacelo. Saco una capa bien finita y vas a ver por qué una capa bien finita. Ahora ven cuánto puedo. Yo creo que voy a ver si lo puedo dividir en 5.
te decía que la verdad que es un poco aburrido si yo lo fuese a hacer de esa manera. Entonces yo dije, bueno, ¿de qué manera trabajo esto? Sí, ahí voy sacando la primera. ¿De qué manera trabajo esto para no tenerlo que hacer por separado? Y ahí dije, bueno, lo más fácil es hacer una plantilla y no un biscuit. Esto te sirve también, por ejemplo, para rellenar con dulce de leche y bañar con merengue. Para mí es una... El gusto es en un bizcochuelo. Menos aireado, nada más. Menos aireado, pero no menos esponjoso ni menos sabroso. De hecho, uno como pastelero se da cuenta que en muchos lugares donde vas lo que hay es plantilla y no el clásico bizcochuelo, porque sobre todo lo que te permite una plantilla es poner mucho más relleno, ¿sí? Y viste que a nosotros uruguayos nos gustan las cosas con mucho relleno. Voy en 3 y esta ya la tengo que dividir en 2 nomás. Con mucho relleno, porque el bizcochuelo, al tener las burbujas, digamos, más grandes, más aireadas, todo, se vuelve más frágil. Por eso es que muchas veces se sustituye. Los perros están como locos de que huelen vainilla, y es tal cual, cuando empezamos no pasa nada, pero es ponernos a llenar de perfumes la cocina, que vainilla, que chocolate, entonces se vuelven locos. ¿Viste cómo hay que cortar bien, bien finito? Y acordate que, y viste la importancia de tener una cuchilla que abarque todo el círculo, porque eso te evita hacer así y por ahí castigar y romper. Te decía la importancia de cortarlos bien finitos y todos de la misma medida, ¿sí? Y todos de la misma medida, porque eso te va a hacer que cuando tú cortes la torta, el corte sea mucho más prolijo. Finito, porque así es la receta, y finito... Mira, le voy a sacar todas estas migas. Esto hago yo en mi casa y tal cual lo voy a hacer acá. Por supuesto tengo un filtro que hace que no se me tapen los caños, eso ni que hablar, si no vos lo haces en otro lado donde puedas tirar esto rápidamente. Te decía, finito porque así es la receta original, y finito porque el hecho de hacerlo finito, esto lo vamos a dejar aparte, es lo que te permite también no tener que mojarlo, porque en realidad no van humedecidas. Entonces, pero, viste, los uruguayos tenemos muy el gusto de la torta húmeda, no así la pastelería centroeuropea, no es tan húmeda, ¿me explico? Entonces, una manera de evitar esa ausencia de humedad que nos va a pasar como en la memoria afectiva cuando comamos esta torta es hacer las capas finitas y nos obviamos de ponerle almíbar. Si no, le pones un almíbar y ya está, pero bueno, la verdad es que ahí ya nos estamos alejando de la receta original, haciendo en lugar de un biscuit, haciendo una plantilla como para sumarle más. Igual, insisto, no le cambia el gusto, no nada. Eso es un tema de practicidad, de consistencia. A esto todavía le falta un poquito más, así que vamos a mandarlo un momentito más al micro. Acordate, la potencia en la mitad, potencia 5, y el tiempo vamos a agregarle 2 minutos más. 2 minutos más, inicio. ¿Qué vamos a hacer ahora? La famosa crema de manteca, que es esto que tengo acá, tan rico, tan duradero, que se conserva muy bien fuera de la heladera, pero se conserva muy bien dentro de la heladera. Como ves, mirá qué sedosa, que es brillante, súper práctica. Y te digo algo, esta voy a probarla. Ay, qué rico que está esto, en serio. Me encanta porque lo mismo que yo antes veía en los pasteleros en la tele, decía, ay, ¿qué va a decir? ¿Que está feo? No, pero realmente uno se entusiasma, aparte uno que siente los perfumes, la verdad que se siente muy tentado de probar. Y está riquísimo. Esto, si yo no lo uso hoy, pasó algo. Yo no puedo hacer la torta, guardo esto en la heladera, la saco dentro de una semana, no pasa absolutamente nada. Por eso muchas tortas antes se hacían con crema de manteca. Mientras tanto, estoy sintiendo perfumes de la cocina porque yo tengo la otra plantilla, la más grande, la que hicimos en el primer bloque. Vamos a hacer ahora entonces la crema de manteca. Como siempre, vamos a medir. La crema de manteca se hace batiendo. Ahí está el micro avisándome del chocolate. Por un lado se baten yemas, ¿sí? Se baten yemas, y por el otro
se hace un almíbar con el azúcar que después se le pone en punto hilo a la mezcla sin dejar de batir. Después se le agrega la manteca y después le agregas el chocolate. Eso es crema de manteca de chocolate. Yo no sé si tú te das cuenta que este mecanismo que se llama patagón, en realidad te das cuenta que es como primo hermano de ¿qué? Del merengue italiano. El merengue italiano se hace por el mismo mecanismo. ¿Qué es lo que haces? Un almíbar que lo tiras en forma de hilo sobre un batido de ¿qué? De claras. Acá se hace de yemas. ¿Me explico? Por eso digo que es como primo hermano. Lo que respeta es el mecanismo, ese patagón, esa pasta bomba, ¿sí? que es el mecanismo, así se llama el mecanismo para hacer este tipo de productos. Entonces te repito, la crema de manteca, que es esta crema de manteca que nosotros vamos a hacer por patagón, que es una de las cremas de manteca que existe, porque también está, por ejemplo, la crema Muselín, que es la mezcla de pastelera con manteca y crema y forma una crema muy sedosa, de hecho muy parecida a la suavidad que tiene la muselina, la tela, por eso se le llama crema Muselín. Pero hay otra crema de manteca que es la que vamos a hacer ahora, que es la que se hace mediante patagón, ¿sí? Mediante este mecanismo de batir acá las yemas y agregarle después en punto hilo el almíbar. Después le agregamos la manteca y después el sabor. En este caso va a ser chocolate. Tengo que medir, necesito usar 200 gramos de azúcar. Hay otra crema, por ejemplo, de manteca también. Espera porque el microondas me está llamando. Esto ya está. Sí, estará que me estoy quemando. Vení que lo voy a poner abajo. Acá. Un repasador y esto ya está. Este chocolate ya está. ¿Yo por qué necesito derretir primero que nada este chocolate? Pues yo necesito que este chocolate esté derretido, porque si no, cuando yo lo agrego a esta mezcla que ya tiene la manteca incorporada, lo que va a hacer es derretir mucho la manteca. Por eso es muy importante que esto esté derretido, pero no caliente. Te decía que otra de las cremas de manteca que existen es merengue italiano batido con manteca. ¿Sí? Son tres tipos de cremas de manteca muy populares en la pastelería. La Muselín, que es la pastelera con manteca pomada, el merengue italiano con manteca, ¿sí? O en este caso la crema de manteca. Vamos acá a agregar. La crema de manteca es una forma de hacer mousse de chocolate también, pues así se hacen las mousse de chocolate. De hecho pasa muchas veces, hace muy poco yo probé una torta muy rica en un lugar que era con mousse de chocolate y cuando la prueba digo, esto no es una mousse de chocolate tradicional, sino en realidad es una crema de manteca de chocolate. Aquí vamos, a esto le agregamos un poquito de agua, esta agua que por supuesto está filtrada. Sí. Acordate siempre que cuando haces esto en un almíbar para este tipo, para el patagón, tenés que poner la cantidad de agua necesaria, ¿sí? Como para tapar el azúcar, no más que eso. Y ya prendemos aquí la ollita, ¿sí? Y vamos a poner, la ollita que prendemos es esta. Prendemos la hornalla en realidad, Dios quiera que no se prenda la olla. ¿A cuánto llevamos? A 118 grados o punto de bolita blanda, pero es a 118 grados. En realidad es cuando está muy borboteando, digamos. Cuando está borboteando denso ese almíbar, ese es el punto. Acá tengo que poner las yemas, que en este caso son 6 yemas, y ya a poner a batir. Voy a sacar ya entonces las yemas. Por supuesto, apago la balanza para no desperdiciar. Por supuesto que las claras que me sobren de estos huevos no se desperdician, ¿no? Te los guardas en la heladera y los utilizás para hacer o una mousse o merengue o lo que fuere, ¿no es cierto? Pero viste cómo es la cocina, acá no se desperdicia absolutamente nada. Acá vamos separando con mucho cuidado. Acordate siempre, me vamos poniendo acá. Acordate siempre de evitar que en las claras se contaminen con algo de yema o algo de cáscara, porque eso después te limita mucho el uso que le puedas dar a esas claras. Por ejemplo, no las vas a poder utilizar
para un merengue. ¿Sí? No se pueden contaminar con nada de materia grasa. Tápalo bien y lo guardas en heladera. Acá voy cerrando. ¿Sí? Aquí voy. Ya tengo la cantidad necesaria. Una más. Para separar fácilmente, como te decía hoy, es importante que los huevos estén fríos. Eso facilita muchísimo. Tú me podrás preguntar cuándo empiezo. Mira, vamos a lavarme las manos otra vez. Tú me podrás preguntar cuándo empiezo a batir las yemas. Y cuando esto empiece, esto ya está hirviendo, pero todavía le falta, obviamente. Pero cuando ya vea que empieza a avanzar esa cocción, ahí prendo. ¿Tenés dudas? Prendelo ya. No va a haber ningún problema de sobrebatido, así que prendemos ya. Olor, hay olor, sale perfume del horno. Quiere decir que la plantilla que yo puse a hacer hoy temprano, la grande, ya debe estar. Y efectivamente está. Y mirá, se me tostó un poquitín de más arriba, pero eso no pasa absolutamente nada. Esto no te demores. No es como decían antes. ¿Te acordás que las abuelas te decían esperá que se enfríe para desmoldar? No. Esto se desmolda bien en caliente, bien en caliente. Separo. Ojo, no rompas. Yo lo hago rápido. Tú hacelo despacio si no tenés la práctica. Porque la paleta tiene que pasar bien contra el borde, porque si no lo voy a romper. Y si después de todo este trabajo rompo, me quedo con el producto estropeado. Me pongo así esto, para no quemarme vivo. Miro para atrás, tener un lugar donde pueda tirar todo si tengo que hacerlo. Tiqui, 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 tiqui. Pongo ahí, pongo acá, doy vuelta. Esto me lo saco. Ya está. Y ahora tengo que separar rápidamente y con mucho cuidado. Y mirá qué diosada. Mirá qué diosada de plantilla. Porque esto que está así montado solito se va a ir bajando y va a quedar bien. Mirá qué divina superficie, qué impecable. ¿Viste cómo salió solito? Eso porque la manteca estaba fría y la harina la cantidad necesaria. No le quedó ningún resto de harina pegadito. De esta impecable, vamos a ordenar un poquitito, esta impecable plantilla, ¿qué tengo que hacer? Ir a ver a cuánto está la temperatura de mi azúcar y almíbar. Porque yo veo que ya está como bastante potente. Vení acá y miralo de cerca. Vas a ver cómo están bastante potentes las burbujitas. Pongo el termómetro. Mira ahí. 107, 109, 111. Acordate de no tocar la base de la ollita. Acordate que el termómetro nunca te puede tocar la base porque si no le estás agregando calor al santo botón. Bajo esto y agrego el almíbar bien como punto hilo. ¿Por qué bajo el batido? Porque si no el batido haría que el batido a toda velocidad haría que este almíbar se fuera contra las paredes del bowl, ¿me explico? Y eso yo lo tengo que evitar. Lo agrego así despacito y una vez que ya está todo agregado, ahí sí le empiezo a dar de a poco cada vez más velocidad. Esto ya está casi frío. Ahora que hago es agregarle la manteca pomada. ¿Por qué casi frío y por qué esto pomada? Porque si esto estuviese frío y esto estuviese frío, primero romperías la batidora, pero después quedarían pedacitos de manteca y no puede pasar eso. Si esto estuviese caliente y esto estuviese pomada, ¿qué haría? La disolvería la manteca y se formaría como un aceite, entonces tampoco podría pasar. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Esto casi frío, temperatura ambiente, y esto temperatura ambiente. Igualar ambas temperaturas. ¿Sí? Ahí voy. Esto a veces parece un poco confuso cuando uno lo explica, pero créeme que cuando lo empieces a hacer te vas a dar cuenta. Hay un tema de lógica, ¿sí?, que uno tiene que desarrollar. ¿Sí? Porque yo no quiero que queden pedacitos de manteca. Imagínate estar comiendo la crema y que te parezca un pedacito de manteca. Entonces tiene que estar las dos cosas a la misma temperatura.
Ahí le voy agregando la manteca. Por supuesto que la manteca trato de ponerla en pedacitos chicos. Y sigo batiendo hasta que esto se integre perfectamente. Como verás, el batido tiene consistencia suficiente. No ves pedacitos de manteca. Esto está perfectamente, es más, de hecho está casi frío. ¿Qué le agrego ahora? Bajo un poco la velocidad del batido, ves que está bien brillante, y le agrego el chocolate. ¿Entendés ahora por qué este chocolate no podía estar caliente? Pues tiene que estar derretido para poder echarlo sobre la mezcla, para poder incorporarlo, pero lo suficientemente frío, ¿sí? Como para que no derrita, porque no te olvides que esto tiene un alto contenido de manteca, no derrita la manteca que está ahí adentro. Esto ya está pronto. ¡Qué lujo! ¡Qué lujo esta crema de manteca! ¿Sabés qué lujo? Porque acá sí que necesitaste de mucha paciencia. Que la manteca pomada, que tirar la misma temperatura de que estuviera la mezcla, que el chocolate estuviese derretido pero no caliente. ¿Por qué? Porque si no una cosa va estropeando la otra. ¿Viste cómo a veces hay que hacerlo para poder entender? Mirá qué maravilla esta crema, ¿sí? Acá la estoy... Sí, la estoy mezclando bien. Esta crema que después, además, a medida que enfría, agarra más color a chocolate todavía. Qué linda, qué sedosa que quedó, qué brillante. Acá como tiene que quedar. Esta crema de manteca, así como está, yo la puedo usar la semana que viene. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Conservarla en la heladera. Y si no, esperar y antes de usarla a temperatura ambiente, porque esa es la temperatura para usar la crema de manteca. Vamos al corte y rellenamos después esta deliciosa torta húngara, la torta Dobos. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Bueno amigos, ya estoy a punto de rellenar esta torta Dobos. Cada capa tiene que ser del mismo grosor, ya lo vimos. A su vez, tiene que tener la misma cantidad de relleno cada capa. Vos decís, bueno, ojímetro no, es que acá no hay nada ojímetro. ¿Sí? Yo tengo que rellenar, date cuenta de esto. Va a ser 1, 2, 3, 4, más toda la parte de afuera, que podría ser 5 o 6. Vamos a poner como si yo tuviera que rellenar 6. ¿Por qué? Porque después van a haber unos adornos. Entonces vamos a poner, yo tengo que rellenar 5, pero la capa externa lleva un poco más de relleno, porque va a ir bañada en la misma crema. Entonces en vez de 5 sería 5,5. Pero el 0,5 extra que le agrego es para poder hacerle unos firuletes, o sea, dividido 6. Muy sencillo. ¿Cómo se hace? Yo calculo el peso que tiene esto, ¿sí? Lo divido entre 6 y eso es lo que voy rellenando. Vamos a ver acá. ¿Se entendió o no lo que dije? Porque es bien sencillo, es cuestión de prestar un poquito de atención nada más. Vamos a ver cuánto pesa este bols, ¿sí? Este bols pesa, vamos a ver ahí, pesa. Ay, perdón. Vamos a ver cuánto pesa este bols. Este bols pesa 136 gramos, ¿sí? Vamos a ver cuánto yo tengo, porque el bols es el mismo, 140 gramos. Vamos a poner... mira, no van a poder creer. Mira, o sea, yo tengo 1 kilo de crema de manteca. 1 kilo dividido 6. Vamos a hacerlo con la calculadora del teléfono que todos tenemos. Es decir, 1000 dividido 6. Da que yo tengo que poner 166 gramos en cada piso. No puedo poner más de 166 gramos. Esa es la única manera de yo lograr que cada capa tenga lo mismo. Llevo la balanza a 0 y voy con una cuchara que aparezca menos
Vamos a no poner 166, vamos a poner 170. 170 menos 340 menos serían 520, ¿no? Acá así vas viendo, ¿no? Entonces vamos a sacar el primero, menos 170. Menos 100, mira igual que cantidad, ¿no? Menos 136. Menos 170. Y relleno esto, que tiene esta untuosidad y demás, porque está a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Pero esto cuando vaya a la heladera queda bastante durito, ¿sí? Si no quieres hacer la cuenta de 170 más 170 y que te dé 340 y ojo todo, y la mar en coche, lo que haces es llevar la balanza a 0. Lo que tú tenés que saber es que le tenés que poner 170 gramos a cada capa. Saco. Uy, perdón, me olvidé de poner el piso. ¿Está? Otro. 170. Voy en 65. Ahí, un poco más. 170. Perfecto. Y así sigo. ¿Para qué? Para que esto no se me mueva y demás, y para que todas me queden una arriba de la otra, a mí me gusta mucho usar los aros estos, que lo coloco, ¿sí? Cierro y puedo rellenar con toda tranquilidad, que sé que nada se me va a mover. Así sigo con todas las capas. Pronto ya quedó. Ahora que quedó y todo bien derechito, le saco este aro, bajo al depósito para lavar. Ahora mezclo esto. Siempre te conviene mezclar un poquito, porque esto ya sé que va a ser... Esto acordate que va a ser para... Es lo que me va quedando. Mezclo un poco para... Viste que noble es, ¿no? Que después de usarla y todo la podés mezclar. ¿Sí? Esto va a ser para el relleno. Vos dirás, pero ¿te falta una capa, Julio? Sí, me falta una capa. Está acá, la tapa. Pero eso lo vamos a ver después. Esto viene así. Y rellenamos. La Dobos original o Dobos original lo que lleva es la última tapa cubierta de un caramelo especial que se corta y se coloca como un molino. Te digo la verdad, es bastante complejo de hacer, nosotros lo vamos a intentar hacer. Yo también tuve la suerte de andar por estas tierras, ¿sí? Y la verdad es que hoy ves muchas versiones modernas, ¿no? Donde ya no tiene ese molino, sino que por ahí, tiene pelos de caramelo o tiene caramelo picado. Ves algunas versiones más rústicas, otras más modernas. Entonces, bueno, es un poco, uno le va encontrando como, viste, las tortas tan clásicas a veces se reversionan un poco. Igual es muy lindo, probarla a hacer una vez tal como corresponde. Vamos a aplanar bien esto, ¿sí? Y vamos a bien también aplanar todos los bordes. Me queda un poco más por aquí, ¿sí? Y sigo trabajando. Esto así, ya cubierto, impecable. Solo voy a limpiar un poco los bordes y mando a la heladera para dedicarme a la tapa, a la cubierta. Nos vamos a dedicar a la cubierta, pero la cubierta tiene que ver también con esto antes de mandarlo a la heladera. Vamos a dividir esto, vamos a marcarlo, lo dividimos en cuartos, ¿sí? Y después cada cuarto lo dividimos a la mitad, es decir, dividimos en 8. Por supuesto, podés dividir en lo que tengas ganas, ¿no? Pero yo te digo más o menos cómo es lo tradicional. Y ahora le vamos a hacer unos firuletes para poder sostener las aspas de ese molino, ¿sí? Ese molino que es tan tradicional, la torta molino de la Argentina, ¿no es cierto? Porque eso evidentemente fue algún inmigrante que tomó inspiración en esta torta. Había una famosa confitería, El Molino, que tomó inspiración en esta torta y creó la versión argentina. Esta torta, la Dobos, se vendía mucho, si mal no recuerdo, yo era muy chico, pero una confitería que se llamaba Hamburgo, ¿no? En Montevideo, ¿se acuerdan? Hamburgo. Los más grandes seguramente sí. Lo que hacemos es ponerle un capuchoncito de esta crema donde después se va a apoyar cada triángulo
de esa tapa. ¿Dónde lo pones? Es decir, acá no, va acá. Contra un lado, 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 contra un lado. Ahora te digo por qué. Contra un lado y me guardo para el centro. ¿Por qué contra un lado? Porque acá yo voy a apoyar el triángulo. Me explico, lo voy a apoyar acá y se va a levantar. Lo voy a apoyar acá y se va a levantar. Lo voy a apoyar acá y se va a levantar. ¿Eso cuándo? Después de que esto tome frío. Ahora queda la cubierta. Esta es una clave, es lo que yo te decía. La podés hacer más moderna escarchándole caramelo por arriba, o podés hacer la típica versión de molino. ¿Cómo se hace esa versión de molino? Con un caramelo que se hace a base de azúcar, manteca y jugo de limón. Lo dejo, lo pongo en una ollita en el fuego, ni bien esté rubio, lo vuelco sobre esta tapa, sí, lo vuelco sobre esta tapa, por eso fue que yo hoy no tapé. ¿Sí? Por eso fue que yo no tapé la torta, y ni bien lo volqué y lo cubrí todo, lo que hago es con una cuchilla enmantecada corto ese caramelo y después tengo los triángulos. Por eso la tapa te tiene que quedar impecable, cosa que a mí no me pasó, me quedó así abultada porque me apuré a sacarla esta plantilla, entonces la quebré. Pero lo vamos a arreglar. Rápidamente voy con el caramelo. Te decía que es el azúcar, ¿sí? Azúcar. Vamos a poner ahí la cantidad necesaria. En este caso son 150 gramos, ¿sí? Ahí 150 gramos. Alguna gente le pone miel también, ¿eh? Alguna gente le pone miel. Vamos por el azúcar, que serían 10 gramos. ¿Sí? Vamos a agregarlo acá. Está más que perfecto. Me voy a limpiar las manos y vamos por el jugo de limón. ¿Dónde tengo el limón? Aquí. ¿Sí? Aquí. Que lo voy a echar así. Para que las semillas, ahí está. Vos decís, ¿por qué no usás un exprimidor? Y bueno, manías de pastelero. Ahí van las semillas. Ahora sí, dejo caer bastante jugo de limón. Ahí. Y listo el tema. Ahora sí, esto le puedo poner un poquitín de agua, un poquito, y lo mando al fuego y espero que se haga el caramelo. Ya está este caramelo, no me puedo pasar, ya está dorado. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Agregarlo acá arriba e ir cubriendo todo. Voy cubriendo todo lentamente, sin locas pasiones, pero con velocidad, porque esto es caramelo, ¿no es cierto? Ustedes saben lo que pasa cuando esto endurece. Y ojo, gente, por favor, que quemarte con caramelo es terrible, porque te quemas vivo. Sí, vamos acá. Mira, hasta calor en la vista me da el vapor que desprende esto. Vamos a echar un poco más acá. Sí. Vamos acá. Sí. Y esto. Ahí, mira, usamos esta misma parte. Sí. Esto que está acá. Y yo tengo que lograr ahora el equilibrio de cortarlo cuando esto todavía no está, ¿sí? Cuando esto todavía no está duro. Pero ese instante es un minuto. Acuérdate, yo lo tengo que cortar en 4 y en 4. ¿Cómo? Con esta cuchilla que yo estoy, ¿ves? Untando en manteca para que no se me pegue.
Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Ya volvemos, amigos, ya saqué, miren qué maravilla, esto quedó impecable. Esta misma alegría que me da a mí ahora te va a dar a ti la primera vez que la hagas y te quede impecable. Porque este caramelo es muy riesgoso, tiene un punto justo, si no se te quiebra. Te quiero mostrar algo, mientras que yo hice el caramelo, esto lo mandé a la heladera, 10 minutos, mira, tic, 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 tomame ahí con la cámara, mira, tic, tic, ¿viste lo durito que está? ¿Viste lo durito que está? Que mira, ni siquiera se me pega el dedo, este quedó fuera de la heladera. Mirá, ¿te das cuenta? Mirá si agarrará temperatura. Acá no nos desperdicia. Qué rica está esta crema. Y ahora esto que ya está frío, mirá qué impecable. Los pedacitos que te quedan mal los podés cortar con una tijera. Inclusive si querés darle un poco de recorte al borde. Esto no se hace normalmente porque realmente se utiliza de forma como... no desprolija, porque si algo no tiene la pastelería centroeuropea es que es desprolija, pero la torta Dobos tiene algo de rusticidad. Pero a mí me gusta mucho la utilización de la tijera. Y ahora sí quiero que veas, porque yo te decía, si yo le hubiera puesto el copito en el medio, tac, lo apoyaba ahí. Pero yo quiero que quede en la línea y apoyado. ¿Me explico? Y ahí queda apenitas levantado. Voy a agarrar este, mira, que me quedó... está pegado a la silicona. Lo hice sobre silicona por razones obvias, ¿no? Para poder levantar, ¿ves? Para poder levantar, que esto no me preocupa porque yo vengo acá, tric, tric, tric. Y si se me pega mucho la tijera, ¿qué es lo que hago? Enmantecar la tijera, ¿ves? ¿Ves cómo sirve tener una tijera en la cocina? Y no toquetees mucho porque le quitas brillo al caramelo, ¿eh? Ahí. Muy bien. Y acá apoyo ahí en el borde. Mirá el tero como está, el tero de mi vecino está como loco. Escucha ya estos perfumes y siempre me hace lo mismo. Y ahí vamos. Sí, yo quiero que se vea bien. Sí, y... ay, perdón. Y ahí. Y apoyo. Sí, y así sigo poniendo. El último de este. ¡Qué maravilla! ¡Qué lujete! ¡Qué lujo! Ahí. ¿Ves? ¿Ves que eso no puede pasar? Por eso la capa de arriba tiene que estar impecable, pero la verdad está impecable. Vamos a ponerle un poquitín más acá para generarle más efecto de altura, ¿sí? Y entonces disimulamos esa parte de ahí. Tú así de esta manera, y acá le doy a este otro un poquitito más de altura. Con esa altura le das como más movimiento a la torta y disimulas esos defectillos. ¿Sí? Ahí un poquito más. Y ahora sí, ojo acá, porque es al de arriba de todo. Al de acá. Yo lo termino así porque así es la clásica terminación de la Dobos. Es la realidad. Después, si querés, tú le podrías cortar algunos pedacitos de caramelo e írselos poniendo por acá y demás. Eso tú vas viendo, ¿sí? Pero así te queda esta maravilla de torta Dobos. Una maravilla, amigos, la verdad es sencilla, pero requiere de una extrema precisión para hacer la crema de manteca, para hacer la plantilla, para hacer sobre todo esta cobertura tan delicada para esta famosísima torta de origen húngaro. Recuerden, la torta Dobos o Dobos. Vamos a ver la receta, señor director. Y por supuesto, amigos, no pude contenerme de no cortar esta. Mirá lo que es, mirá la maravilla
¿qué es esto? ¿Entendés lo que yo te decía hoy? Que cada capa de masa tiene que estar idéntica, que cada capa de relleno tiene que estar idéntico. Por eso que parece tan engorroso, que hay que estar pesando y poner el mismo relleno en una parte, que en el mismo relleno en la otra. Y bueno, el resultado es este. Me explico, el resultado es este. Por ahí, si lo hubiéramos hecho distinto, verías hoy un piso con 2 centímetros de relleno, otro piso. No, acá está todo impecable, perfecto, impoluto, como una real torta húngara. Esa torta que nació en Pest, ese barrio de Budapest, esa ciudad tan linda de Hungría, que forma ese triunvirato, ¿no es cierto?, con su vecina Viena y su cercana Praga. Estoy hablando de República Checa, de Austria y de Hungría, por supuesto. Amigos, qué forma de avanzar sobre los batidos ligeros, sobre los batidos livianos. ¡Qué maravilla! La semana pasada con el pionono y hoy con la dobosh. Vamos a ver qué nos espera la semana que viene. Yo ya lo sé, les adelanto algo, nos vamos a estar moviendo por Europa. Que pasen una buena semana. Nos vemos pronto. Recuerden, si no nos ven por la pantalla de Nuevo Siglo, de vernos por @lastortasdejulio.ok, de encontrarnos, si no también en nuestro Instagram, @prohibidonoprobar, y si no, como siempre, en YouTube. Que pasen una buena semana. Este programa fue presentado por Macromercado.